Estoy a punto de mostrarte por qué el mayor engaño cinematográfico de la historia en realidad no fue un engaño, sino una mirada auténtica a una verdadera Sasquatch hembra. Me llamo Robert y he estado obsesionado con todo lo relacionado con la investigación del Sasquatch durante años, pero aún más desde que tuve mi propio encuentro. Así que a estas alturas, mi investigación incluye probablemente miles de horas profundizando en todo lo relacionado con Pie Grande, incluyendo, por supuesto, la película de Patterson-Gimlin. ¿Por qué tanto esfuerzo? Bueno, simplemente porque tengo este deseo ardiente e insaciable de aprender y compartir la verdad sobre los seres que llamamos Sasquatch, y por eso hice este video y muchos otros, y por eso estás aquí ahora. Así que antes de entrar en los puntos irrefutables que apoyan la autenticidad de la película, hablemos un poco sobre algunas de las circunstancias que rodean la película. Fue grabada el 20 de octubre de 1967 aproximadamente a las 11:00 am por dos hombres, Roger Patterson y Bob Gimlin. Ellos estaban viajando por Bluff Creek en el norte de California a lo largo de este banco de arena. Iban a caballo y entre los dos llevaban un tercer caballo de carga porque estuvieron ahí alrededor de una semana o planeaban estarlo. Estaban investigando algunos rumores sobre evidencia del pie grande, principalmente huellas grandes de aspecto humanoide, y Patterson tenía este proyecto apasionante en marcha. Él quería producir un documental sobre Sasquatch y, con suerte, capturar algunas imágenes de esta evidencia, este conjunto de huellas y cualquier otra cosa que pudieran encontrar. Sin embargo, según ambos hombres, y como era de esperarse, no esperaban capturar a un Sasquatch real en video. Roger Patterson había rentado esta cámara que estaba usando. Era una cámara de cine Kodak Cine 100 de 16 milímetros y grababa a 18 cuadros por segundo. Y lo que obtuvimos al final fueron aproximadamente 59 segundos y medio de material utilizable. Así que iban cabalgando por esta parte remota del bosque de Bluff Creek y al dar la vuelta en una curva fue cuando vieron a esta gran criatura peluda de pie a unos 36 metros de distancia, más o menos. Según Gimlin, el caballo de Patterson se encabritó y lo tiró o lo tiró parcialmente, momento en el cual Patterson se apresuró a tomar su cámara y comenzó a filmar mientras la criatura se alejaba de ellos. La criatura miró por encima de su hombro derecho, como sin duda has visto muchas veces en la película, y este es el momento icónico en el fotograma 352 de la filmación que se ha vuelto el símbolo por excelencia de Pie Grande. Mientras Patterson se apresuraba, intentaba filmar y cambiaba de posición varias veces para obtener una mejor vista, Gimlin desmontó y tenía su rifle listo, apuntando a la criatura, pero no le disparó. Él solo estaba protegiendo a Patterson en caso de que la criatura decidiera atacarlos o algo así. La criatura se alejó, desapareció entre los arbustos. Intentaron seguirla, pero era rápida y ellos estaban asustados. Les preocupaba que pudieran aparecer otras criaturas y finalmente perdieron el rastro. Sin embargo, debido al sedimento suave y limoso en el área, este sedimento blanquecino y calcáreo en el suelo, más tarde pudieron encontrar y hacer moldes de algunas huellas muy convincentes, huellas muy detalladas de 15 pulgadas de largo y con una separación promedio de más de 40 pulgadas, y hablaremos más sobre eso después. Pero esas son las circunstancias básicas que rodean la película. ¿Por qué estaban ahí los dos hombres? ¿Qué estaban haciendo? ¿Y cómo se grabó la película? Así que, como sin duda sabes o no estarías viendo este video ya que la película se grabó hace casi 60 años, en el momento de este video ha sido objeto de un debate muy extendido y, para ser honesto, un debate bastante extrañamente emocional de ambos lados. Tanto los creyentes como los escépticos son culpables de esta fuerte emoción y de basar sus conclusiones no en hechos, sino principalmente en sentimientos. Dicho esto, hay más que suficientes hechos para plantear un argumento irrefutable sobre la autenticidad de la película, así que vamos a entrar en esos puntos ahora. Permítanme empezar diciendo de entrada que los 3 puntos que voy a compartir con ustedes aquí no son ideas mías. Estos vienen de un tipo llamado Bill Mons. Él es un veterano artista de efectos especiales de Hollywood, diseñador de criaturas y fabricante de disfraces que ha trabajado en la industria durante muchos años. Ha trabajado en algunas películas de renombre y sabe de lo que habla. Además, no es solo un diseñador de disfraces y criaturas que conoce el estado actual de su oficio. Es un poco aficionado a la historia cuando se trata de diseño de criaturas y disfraces, como detalla su excelente libro Cuando Roger conoció a Paddy.
Él conoce toda la historia de cómo solían hacerse las cosas en la industria del diseño de disfraces y criaturas en comparación con cómo se hacen ahora, y es una lectura realmente interesante. Lo recomendaría mucho si quieres profundizar más en este tema. El primer punto es la discrepancia en la forma y el tamaño de la cabeza. Moons explica que cuando se trata de disfraces de gorila, y específicamente de la parte de la cabeza, la máscara que cubre la cabeza de quien la usa, la diferencia entre la forma de la cabeza humana y la de un gorila real crea este problema. Mira, las cabezas de los gorilas reales tienen una cresta supraorbital pesada y prominente, y luego se inclinan hacia atrás en diagonal de inmediato. Y si es un gorila macho, eventualmente la cabeza vuelve a ser vertical hacia la cresta sagital, esa protuberancia ósea en la parte superior de la cabeza. El problema es que las cabezas humanas no hacen esto. Después de nuestras cejas, nuestras frentes van más o menos rectas hacia arriba. O sea, hay una inclinación hacia arriba y hacia atrás dependiendo de la forma de tu cabeza. Hay algo de variación, pero en su mayoría la cabeza y el cráneo humano van rectos hacia arriba desde la ceja. Y por esto, Moons explica y muestra cómo una cabeza humana no cabría en una máscara de gorila a escala si el cuerpo del gorila fuera exactamente del tamaño del cuerpo humano de quien usa la máscara. Puedes ver en este diagrama de Bill trabajando en el diseño de una cabeza de gorila, que por cierto se ve súper realista. Obviamente es un hombre muy talentoso. Él ha superpuesto este dibujo de la forma de su cabeza sobre la máscara de gorila y puedes ver que su cabeza, que tiene una forma bastante normal, sobresaldría en la zona de la frente, porque los gorilas simplemente no tienen frentes prominentes como los humanos. Sus cráneos son mucho más pequeños proporcionalmente que los nuestros. Entonces, lo que los diseñadores de vestuario siempre han tenido que hacer, explica él, es hacer máscaras de gorila que cubran toda la cabeza del usuario y que sean proporcionalmente más grandes en comparación con el cuerpo del usuario de lo que sería la cabeza de un gorila real. Esto es simplemente una necesidad física. Moons explica que no hay manera de evitarlo debido a la diferencia en la forma de la cabeza entre un humano y un gorila. Cada máscara de gorila que se ha hecho para cualquier película ha tenido este problema, y todas han tenido que resolverlo de la misma manera, haciendo la máscara de gorila proporcionalmente más grande de lo que sería la cabeza de un gorila real. Y esta es una muy buena razón por la que la película de Patterson-Gimlin es tan irrefutablemente auténtica. Cuando ves una vista lateral de la cabeza de Patty en un fotograma de la película de Patterson, puedes ver eso. Proporcionalmente es mucho más pequeña que la vista lateral de las máscaras de muchas películas famosas de Hollywood que involucran disfraces de gorila. Las comparaciones lado a lado lo hacen súper obvio. Si Patty fuera solo un tipo usando un disfraz, la cabeza simplemente tendría que ser más grande de lo que estamos viendo aquí. Mira, la forma de la cabeza de Patty es muy similar a la forma de la cabeza de un gorila de perfil. Tenemos esta frente inclinada hacia atrás, esta frente casi inexistente realmente justo encima del arco superciliar. Pero de nuevo, si hubiera una cabeza humana metida ahí, la parte de la frente simplemente necesitaría más espacio del que tiene. Como ocurre con muchos disfraces de gorila de Hollywood, la forma de la cabeza tendría que ser diferente para dar cabida a la elevación vertical de una frente humana bajo la máscara. O bien, si la forma de la cabeza fuera la misma que la que vemos aquí, toda la cabeza tendría que ser proporcionalmente más grande, de nuevo, porque simplemente no hay suficiente espacio para una cabeza de forma humana si el cuerpo humano es del tamaño del cuerpo que vemos en la película de Patterson-Gimlin. El segundo punto tiene que ver con el cuello. Moon dice, cito, en 1967 la parte trasera del cuello en un disfraz de pelaje era un dolor de cabeza. No había una gran solución para los problemas que causaba, excepto pedirle a quien estuviera dirigiendo y colocando al mimo en escena que no mostrara la parte trasera del disfraz ni la parte trasera del cuello, si se podía evitar. Si teníamos que mostrar la parte trasera del cuello, el mejor plan era que el mimo se quedara quieto. El maquillista cepillaba todo el pelaje para que quedara lo más liso posible, y luego filmaban sin dejar que el artista se moviera y especialmente sin que girara la cabeza. Entonces, ¿por qué era esto necesario? Bueno, básicamente porque el material del disfraz que se usaba para los trajes peludos en las películas de esa época no tenía elasticidad. Así que siempre había estos pliegues incómodos en el material si la persona dentro del traje movía la cabeza de manera notable.
Como dijo Bill, los maquillistas intentaban disimular esto cepillando mechones largos de pelaje falso sobre los pliegues en la parte trasera del cuello, pero nunca era muy efectivo si movían la cabeza. Él da un ejemplo bastante revelador en estas imágenes de la película King Kong Vive, que se hizo en 1986, la cual tenía este problema de manera muy notoria. Porque puedes ver muchísimos casos en los que la parte trasera del cuello del traje es visible, ya sea directamente desde atrás o de lado. Él dice, cito, hay pelos que sobresalen, huecos en el cuello, bultos y pliegues extraños, todos ejemplos de los problemas que tiene un cuello en un disfraz. Patty no tiene ninguno de estos. Y es cierto, cuando ves la película lentamente, poniendo especial atención al cuello, que claramente tiene algo de movimiento en ciertos momentos. Mientras gira su cuerpo y cabeza, no ves esos bultos y pliegues incómodos de material apareciendo. No ves ni rastro de ellos. Y según Moons, definitivamente los verías si esto fuera un traje, incluso el mejor traje posible de los años 60. Bill resume este punto en Cuando Roger conoció a Paddy diciendo, cito, ¿cómo logra la figura del sujeto de la película de Patterson-Gimlin que llamamos Paddy? Logra tener un cuello impecable antes de mirar hacia atrás, un cuello sin arrugas durante el giro de la cabeza y un cuello impecable después de mirar hacia atrás. Cuando ella vuelve a mirar hacia adelante y la vemos perfectamente desde atrás. Ella logra hacer algo que ni el King Kong de 1976 ni la secuela, King Kong Vive de 1986, pudieron lograr. A pesar de que ambas películas contaban con un buen número de profesionales talentosos de Hollywood y el respaldo de los estudios para lograr un resultado excelente. En resumen, su cuello no se vería ni de cerca tan realista si esto fuera un disfraz. Es imposible. La tercera razón por la que Patty no puede ser un disfraz de los años 60 tiene que ver con el hombro y la axila. Moons explica en Cuando Roger conoció a Patty que los diseñadores de disfraces siempre han tenido serias dificultades al unir la parte del brazo de un disfraz de mono con la parte del pecho de una manera que se vea y se mueva de forma realista. Él dice, cito, una opción es cepillar el pelaje a la fuerza a lo largo de los lados de esta costura hacia la abertura del brazo, de modo que el pelo en ambos lados de la costura corra en paralelo y se superponga sobre la sección del brazo del disfraz. Pequeños puntos de pegamento en algunas de las fibras de pelo de cada lado de la costura ayudarán a mantener el pelo en la posición en que fue cepillado, como una de las técnicas. El resultado de esto es una sección del disfraz en el torso, donde la piel del pecho, la prótesis, se desvanece en el pelaje del pecho y el brazo, varios centímetros hacia adentro de la axila real y la manga del brazo. La axila es de pelaje sólido y el corte de la manga del brazo que se une al chaleco del torso es una costura de sastrería que cruza verticalmente la línea de la axila, dividiendo el pecho y el brazo. Pero no vemos eso en la película de Patterson-Gimlin. La técnica estándar de vestuario claramente no se está utilizando. Y tiene razón. Cuando ves esta imagen que muestra la inserción del músculo pectoral en un humano, donde se une con la parte superior del brazo, vemos este pliegue o colgajo de músculo, el borde del músculo pectoral, mientras se adelgaza hacia ese punto de inserción. Esto no era algo que se pudiera recrear en un disfraz de mono de los años 60 nuevamente, por la falta de elasticidad del material que estaba disponible. El spandex sí existía en 1967, fue inventado en 1959. Y en ese momento apenas comenzaba a entrar en la industria del entretenimiento de manera embrionaria, pero ciertamente no se usaba en la mayoría de los diseños de vestuario de Hollywood y absolutamente no habría estado disponible para dos bromistas aficionados. Y por eso incluso los mejores fabricantes de disfraces de gorila de los años 60 tenían que hacer todo este trabajo complicado, cepillando el pelo en ciertas direcciones y pegándolo, básicamente tratando de ocultar el hecho de que había esta zona de material antinatural y no elástica que unía el brazo con la parte superior del pecho, mientras que los verdaderos homínidos bípedos tienen esta inserción del músculo pectoral. Y adivina qué, Patty tiene eso. Puedes ver claramente en este cuadro que, mientras ella gira y mira a la cámara, se nota ese pectoral visible insertándose en la parte superior del brazo. Un detalle que, de nuevo, era completamente imposible con la tecnología de vestuario de los años 60. Por eso Bill explica, cito, lo que vemos en la película de Patterson-Gimlin difiere del diseño de vestuario estándar en dos aspectos.
Primero, la sección del pecho no tiene un borde de pelaje evidente, como si lo tiene prácticamente cualquier traje de simio que hayas visto. Y segundo, la axila tiene un curioso contorno fluido del pecho al brazo, como lo hace un brazo anatómico real, y los disfraces de pelaje normalmente nunca lo tienen, y él está hablando incluso hoy en día. Incluso con telas elásticas, esto no es algo fácil de replicar, al menos no de una manera que se mueva de forma natural, respondiendo a los argumentos escépticos. Así que hemos cubierto 3 puntos irrefutables desde la perspectiva del diseño de disfraces sobre por qué la película de Patterson-Gimlin no pudo haber sido un disfraz, ciertamente no uno de los años 60, según un hombre que definitivamente sabe de lo que habla. Pero por supuesto, todavía hay muchos argumentos escépticos que se discuten comúnmente. Los veo todo el tiempo en la sección de comentarios de los videos anteriores que he hecho sobre la película de Patterson-Gimlin, así que repasemos estos rápidamente. Primero que nada, no, ni Patterson ni Gimlin admitieron jamás que la película fuera un fraude. Este es uno muy común, y siempre me molesta porque la gente hace esa afirmación todo el tiempo, que Patterson, quien tristemente murió en 1972, solo 5 años después de la filmación, falleció a causa de un linfoma, que hizo algún tipo de confesión en su lecho de muerte. Que la película de hecho era un engaño, que solo era un tipo disfrazado. No hay ninguna evidencia de que haya hecho alguna confesión de ese tipo, y siempre cuestiono cuando la gente hace esa afirmación. O sea, ¿cómo lo sabes? Tú no conocías personalmente a Patterson. ¿Me estás diciendo que estabas en la habitación cuando él falleció, junto a su cama, consolando a su esposa afligida, y escuchaste esa confesión susurrada? Parece un poco exagerado, y por cierto, el otro caballero, Bob Gimlin, también se ha mantenido firme en su afirmación de que la película es auténtica. Él sigue vivo. Ahora tiene más de 90 años y ha soportado muchísima presión durante décadas, y se ha burlado de él para intentar que se retracte y admita que fue un engaño. Pero nunca ha cedido ni un centímetro, a pesar de que le ofrecieron $1.000.000 para retractarse y de que su nombre ha sido constantemente difamado. Él está absolutamente seguro de lo que vio. Bueno, piensa lo que quieras pensar. Yo sé lo que vi, y si has visto las grabaciones, analízalas y piénsalo. Y no me digas que no pueden existir y luego que hay tanta gente en el bosque todo el tiempo que ya habrían visto uno. Yo diría, ni siquiera me hables de eso. Le dije, ya sabes, solo piensa en lo que estás diciendo. Y si no lo haces, entonces ese es tu problema. Siguiente punto. Sí, un tipo llamado Bob Hieronymus dijo que era un disfraz y que él era el hombre dentro del disfraz. El problema es que cambió su historia varias veces. Fue muy inconsistente con los detalles. Detalles como de qué estaba hecho el traje, cómo lo consiguió, quién lo hizo, dónde está ahora, qué pasó con él después de la filmación. Simplemente no pudo mantener una historia consistente. Tampoco pudo imitar de forma convincente la forma de caminar de Patty, a pesar de intentar hacerlo. A primera vista, su caminata comparada con la de Patty podría parecer similar para el ojo inexperto, pero se puede ver claramente que hay enormes diferencias en la longitud de zancada y en el ángulo del muslo cuando él da un paso en comparación con Patty. Siguiente punto. Sí, un diseñador de disfraces llamado Philip Morris dijo que él hizo y vendió el traje a Roger Patterson. Pero Philip Morris intentó recrear lo que él afirmaba que era su propio trabajo décadas después, así que, si acaso, para entonces debería haber sido más experimentado y hábil, y los resultados fueron sorprendentemente malos. De hecho, su intento de recreación es tan diferente a Patty que cuando lo vi por primera vez, sinceramente me pregunté, ¿esto es una sátira? ¿El hombre solo está tratando de hacer una broma o algo así? Por cierto, el caballero en este traje recreado es Bob Hieronymus. Otra objeción que siempre escucho es que la gente cree que puede ver botas o la suela de los zapatos cuando Patty camina. No, no puedes ver botas. De hecho, cuando haces zoom en este cuadro restaurado y mejorado de la película, puedes ver claramente los dedos de los pies. Sí, son blanquecinos, pero como ya expliqué, el lecho del río en esa zona estaba lleno de este sedimento blanco y calcáreo. Se está pegando en la planta de sus pies. Los pies descalzos se ponen pegajosos. No, no puedes ver una cartera en el bolsillo de quien lleva el traje. Esta afirmación extraña es algo que he escuchado más seguido de lo que podrías pensar. Y siempre me pregunto cuando lo escucho. ¿De verdad la gente piensa que si Patterson y Gimlin se esforzaron tanto para hacer el engaño del siglo,
El tipo al que contrataron para usar el traje va a olvidar su enorme y notoria cartera en el bolsillo. Es ridículo. Creo que lo que en realidad están viendo es esta línea horizontal en la parte superior del muslo derecho de Patty, que para mí parece mucho más como si el pelaje se hubiera desgastado por el movimiento de su mano y dedos sobre ese punto de su muslo, que el bulto de una cartera llena de tarjetas de crédito y efectivo. Y no se puede ver un cierre. Si miras este cuadro enfocado que muestra claramente la espalda de Patty, no hay evidencia de un cierre a la vista. Los artefactos de versiones de mucha menor calidad de la película, como casi todas las que circulan por Internet, podrían engañarte haciéndote pensar que estás viendo un cierre. Pero este cuadro mejorado, que no fue hecho con IA ni Photoshop, sino con técnicas simples de enfoque y revelado, revela detalles que originalmente fueron capturados pero que no eran visibles con las técnicas de revelado de la época. Ahora es visible y puedes ver claramente la notoria ausencia de cierre. Y sí, por supuesto, es una coincidencia que Patterson y Gimlin estuvieran en el área filmando un documental sobre Pie Grande y que casualmente captaran a un pie grande en cámara. Pero cuando lo piensas lógicamente no es tan descabellado. Básicamente estamos hablando de dos hombres que estaban siguiendo pistas, que vinieron preparados con equipo y listos para pasar mucho tiempo en esta área documentando esa evidencia y que encontraron lo que estaban buscando. Las personas bien preparadas encuentran lo que buscan a cada rato. Antes de continuar, quiero hablar un poco sobre las versiones mejoradas de la película. Ya les he mostrado algunos cuadros mejorados de la película. Entonces, ¿qué quiero decir exactamente con mejoradas? Bueno, primero que nada, no estoy hablando de agregar detalles que no estaban ahí originalmente. Las técnicas de revelado de películas en los años 60 y 70 no eran ni de cerca tan avanzadas como lo son hoy en día. Y por eso tenemos muchas versiones estabilizadas y aclaradas de la película circulando por Internet, aunque siguen siendo bastante borrosas cuando haces zoom. Ahora, da la casualidad de que sí sé de eso. Un archivista fotográfico profesional llamado Todd Gatewood está trabajando actualmente en una versión mucho mejor y restaurada de la película. Incluso mejor que las versiones estabilizadas y aclaradas que he mostrado aquí. Una versión que va a mostrar detalles increíbles y sin precedentes, pero tendremos que esperar un poco más para eso. Los cuadros mejorados que les he mostrado aquí me los proporcionó Todd Gatewood para usarlos en mis videos y demostrar lo absurdas que son muchas de las teorías escépticas. Pero incluso las versiones muy defectuosas, estabilizadas y aclaradas que vemos actualmente en YouTube muestran mucho más detalle que la original de Roger Patterson. Cuando ves la original, puedes notar lo increíblemente inestable que es, lo cual, por cierto, es otro punto a favor de su autenticidad. Si Roger Patterson de alguna manera logró que se creara este increíble traje que rompió el molde del diseño de vestuario de esa época de una manera sin precedentes y que resolvió todos los problemas físicos que los diseñadores de vestuario de la época tenían, ¿por qué demonios no se habría acercado más y sujetado la cámara con un poco más de firmeza? Estaba fingiendo estar sorprendido y simulando la necesidad de correr a diferentes lugares, sacudiendo la cámara todo el tiempo para tratar de obtener un mejor ángulo, porque si es así, hizo un trabajo bastante convincente. Si todo esto fue un engaño orquestado, realmente desperdició la oportunidad si esto es todo lo que consiguió. Pero me desvío un poco, así que volvamos a la mejora. El hecho es que es totalmente posible mejorar enormemente el material antiguo de los años 60 grabado con una cámara Kodachrome de 16 milímetros. Lo vemos todo el tiempo. Versiones restauradas de material antiguo que son más claras, nítidas e incluso parecen tener más resolución que el original. Esto no es inteligencia artificial ni trucos digitales. Esto es simplemente una mejora muy inteligente y cuidadosa, cuadro por cuadro, de lo que se capturó originalmente. Y es exactamente por eso que la restauración cuadro por cuadro en la que está trabajando Todd Gatewood ha dado estos resultados impresionantes. La mayoría de las versiones de la película que circulan en YouTube son copias piratas de cuarta o quinta generación. Todd estaba trabajando a partir del original. Ahora bien, dicho todo esto, todos los argumentos lógicos del mundo no suelen convencer a los escépticos más duros sobre la autenticidad de la película. Y la razón es que realmente no les importa la lógica.
No les importa que una cabeza humana no podría caber en una máscara de gorila con la forma y el tamaño proporcional de la cabeza de Patty. No les importa que la inserción del músculo pectoral en el parte superior del brazo en la película coincida con la realidad biológica y no con los detalles torpes de los disfraces de los años 60. Nada de eso les importa por una simple razón que suelen decir: simplemente se ve falso para mí. Y ante eso, normalmente digo: está bien, no estoy aquí para intentar convertir a nadie al filme de Patterson-Gimlin. Solo estoy aquí para explicarles a personas lógicas y de mente abierta por qué no hay una base razonable para pensar que esto es falso. Dicho esto, creo que vale la pena señalar un punto en particular que el tipo de escépticos más duros suele mencionar: el trasero de Patty. Siempre recibo comentarios en mis videos de análisis de la película de Patterson-Gimlin sobre cómo el trasero de Patty parece un pañal acolchonado falso. Y sinceramente puedo entenderlo, o sea, es válido, pero aquí está el asunto, y voy a ser un poco políticamente incorrecto aquí, así que me disculpo de antemano. ¿Pero has visto la parte trasera de una mujer corpulenta y de edad avanzada? La gravedad sí tiene un efecto. Puede haber mucha masa ahí que no sobresale como músculo firme, sino que tiende a colgar hacia abajo, como suele hacerlo la grasa. ¿Quién dice que cada Sasquatch, sin importar la edad o el género, tiene que ser un físico-culturista musculoso? Hablando de los atributos físicos de Patty, también vale la pena señalar que obviamente es una hembra, ya que tiene senos. No sé tú, pero mi impresión muy clara de los años 60 es que muchas industrias estaban dominadas por hombres hasta en el más mínimo detalle, y eso incluía el diseño de vestuarios. No creo que el típico diseñador de vestuario de los años 60 le pondría senos a su proyecto. Se habría visto raro, inapropiado. Y sin embargo, ahí están, dos glándulas mamarias muy prominentes. Más puntos a favor de la autenticidad. Así que ahora me gustaría resumir brevemente algunos de los puntos más comunes que apoyan la autenticidad de la película, que cuando se combinan con lo que ya he mencionado, forman un argumento absolutamente irrefutable. Esto no pudo haber sido falsificado, no hay ninguna posibilidad. Ya he compartido muchos de estos detalles en videos anteriores, así que no voy a profundizar demasiado en ellos, solo los voy a mencionar brevemente. Primero que nada, tenemos el movimiento muscular en Patty, específicamente en los músculos del muslo y la pantorrilla derechos. También hay otras partes del músculo visibles, pero puedes ver claramente esta onda de choque que recorre su músculo del muslo derecho cuando da un paso, ya que su inmenso peso se distribuye en esa pierna derecha. Esto sería algo increíblemente difícil de replicar en un disfraz con la tecnología actual, y en 1967 completamente imposible. El músculo de la pantorrilla también se está flexionando visiblemente mientras ella impulsa su peso con ese pie, justo como lo haría el músculo de la pantorrilla de un humano. Es difícil incluso imaginar lo que se necesitaría en algún tipo de traje o aparato de disfraz para recrear esto de manera convincente. También tenemos una ruptura claramente visible en la parte media del tarso en el pie de Patty. La ruptura en la parte media del tarso es el equivalente en los grandes simios al arco en los pies humanos. Nuestros arcos nos sostienen y actúan como amortiguadores mientras caminamos. Y para los grandes simios que tienen que lidiar con terrenos difíciles, baches, rocas y raíces, la ruptura en la parte media del tarso les brinda mucha adaptabilidad y capacidad de ajuste al terreno que deben atravesar. Los primatólogos y expertos en locomoción están de acuerdo en que, cuando se trata de caminar regularmente sobre terrenos difíciles, la ruptura en la parte media del tarso es un equipo biológico mucho mejor que nuestros arcos. Y vale la pena señalar que no solo se puede ver la ruptura en la parte media del tarso en el pie de Patty, sino que también es claramente visible en los muchos moldes de huellas muy convincentes y detallados que se recuperaron del sitio después. Y una vez más, estas huellas tenían un promedio de aproximadamente 15 pulgadas de largo cada una, con una longitud de zancada de aproximadamente 41 pulgadas en promedio, mucho más allá del tamaño y la longitud de zancada promedio de un humano, incluso de un humano más alto que el promedio. Otro punto que vale la pena mencionar es la cantidad de expertos altamente calificados en campos relacionados con la película de Patterson-Gimlin que han hecho declaraciones a favor de su autenticidad. Campos como la primatología, antropología, locomoción y biomecánica, biología, zoología, lo que se te ocurra.
Y sí, también hay algunos expertos del otro lado que dicen que creen que es falso. Pero si ves sus razones para pensar eso, la mayoría de las veces se reducen a simplemente me parece falso. Mientras que la mayoría de las razones dadas por los expertos que dicen que es auténtico en realidad tienen fundamento. La película de Patterson-Gimlin es una de esas cosas que, mientras más la examinas y te adentras en todos los detalles minuciosos, más fascinante e indiscutiblemente auténtica se vuelve. Así que déjame saber lo que piensas en los comentarios abajo. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo con tu familia y amigos y suscríbete a Cabin in the Woods. Apóyame aún más usando el enlace de Buy Me a Coffee en la descripción de abajo, o por unos cuantos dólares al mes convirtiéndote en miembro del canal, o comprando algo de mi mercancía exclusiva de cabaña en el bosque, como camisetas, sudaderas y tazas, ese tipo de cosas. Y dime si crees que estoy logrando darle a los creyentes de Pie Grande bases razonables y lógicas para defender su creencia, o si eres alguien que sabe que Pie Grande existe para que puedas explicarles a tus amigos y familiares escépticos por qué esto es una realidad. Espero estar logrando eso porque realmente eso es lo que busco aquí. Ese es mi perro ladrando de fondo. Así que gracias por ver y nos vemos en el próximo video.